Es un placer estar nuevamente pudiendo ver caras conocidas y en estas magníficas jornadas. Creo que en la jornada del CCNCER es el único sitio donde puedo tener de telonero a David Barroso. Es increíble. Bien, España en el punto de mira. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel de Castro, ingeniero especialista en CrowdStrike, y la charla de hoy va a girar en torno a la inteligencia de amenazas, ¿vale? Con foco en todos aquellos adversarios que tienen el punto de mira en España. Haremos una breve introducción al ecosistema de adversarios, veremos las tendencias de adversarios a nivel mundial a lo largo de este año, las tendencias de los adversarios con foco en España también en el 2021 y profundizaremos un poco en los detalles de actores más relevantes, así como unas pequeñas recomendaciones final asociadas a la parte de inteligencia. Bien. Como decía, la charla va a girar en torno a la inteligencia de amenazas, que como ya sabéis, en lo que se basa es en el conocimiento del adversario, en las motivaciones. Al final, en el centro de cada ataque hay un humano detrás. Conocer exactamente cómo nos va a atacar nos va a permitir saber exactamente cómo vamos a poder defendernos. Entonces, el conocimiento del adversario vamos a ver que es una parte vital. Y sin duda el comprender el problema en su totalidad va a ser la única forma de poder defendernos ante ataques avanzados. Vamos a ver un poco la distribución de actores tomando diferentes vectores. En función de su motivación, pues tenemos la ciberdelincuencia, que realizan intrusiones únicamente por motivos económicos. Luego tenemos lo que llamamos las intrusiones selectivas, que son todas aquellas intrusiones generalmente patrocinados por estados o por otros gobiernos y que lo que buscan es realizar ciberespionaje, destrucción, generación de divisas. Al final hay diferentes motivaciones que luego veremos, diferentes objetivos. Luego tenemos el hacktivismo, que son intrusiones que se llevan a cabo para ganar fuerza o conseguir visibilidad o publicidad por alguna causa. Otra de las formas de clasificar o de agrupar a los actores es por la región de la que proceden. En nuestro caso utilizamos estos muñequitos y los símbolos de animales para clasificarlos. Por ejemplo, un oso para Rusia, panda para China, búfalo para Vietnam. Como vemos, bueno, es una forma como otra de establecer una convención que nos permite clasificar a los actores. La más interesante, la más útil, es el conocimiento de los TTPs, de las tácticas, técnicas y procedimientos, así como la infraestructura que utilizan los atacantes. De esta forma vamos a poder clasificarlos, distribuirlos, agruparlos y, obviamente, realizar la atribución. Bien, en cuanto a la tendencia de adversarios a nivel mundial, como puede verse en esa gráfica, se observa desde 2019 hasta hoy un incremento bastante interesante del 60% de las campañas interactivas. Cuando hablamos de campañas interactivas, estamos hablando de intrusiones en las que el atacante tiene como objetivo tomar el mando y control de la organización o de la víctima. Podemos ver que los atacantes asociados a nación o Estado han permanecido bastante uniformes en cuanto al volumen de sus ataques a lo largo de este tiempo. Luego, como decíamos al principio, hay un incremento de lo que es todo e-crime, todo lo que viene del mundo criminal. Como digo, un incremento hasta del 60%. Y luego tenemos otra serie de ataques que hasta el momento no ha sido posible atribuir. La segunda tendencia es ver un poco cuáles han sido los verticales más atacados. Podemos ver que la tecnología, la telecomunicación, la fabricación, todo el sector académico, financiero, de salud, son principalmente los que más afectados se han visto. Hemos observado a lo largo de este periodo que las intrusiones selectivas parecen centrarse principalmente en dos focos, es decir, tanto por el mundo de e-crime como de los actores patrocinados por Estado o nación. China lidera la actividad de intrusión selectiva. Son grupos que no vienen de e-crime, vienen de patrocinio del propio gobierno. Vemos que domina con un 67% de las intrusiones. Luego podemos ver que hay un 20% de ataques que hasta el momento no se han podido atribuir con una confianza alta. Y luego están seguidos por Irán con un 7%,
Corea del Norte con un 5% y Rusia y Vietnam con un 1%. Es más que probable que en ese 20% sin atribución pues podamos distribuirlos entre Rusia, entre Vietnam o Corea del Norte. Herramientas. Pues hay, en función del tipo de atacante y de su motivación, utilizan herramientas diferentes. Aquí podemos ver una lista, por ejemplo, de los ciberdelincuentes, de las 5 que más observamos en los ataques que respondemos, o las exclusivas de los autores de intrusión selectiva, es decir, los patrocinados por gobierno, los APT. Pero es curioso observar que hay 2 herramientas que confluyen y que utilizan ambos grupos de forma común. Una es Mimikatz, que como ya sabéis es una herramienta que se utiliza para extracción de credenciales mediante inyección del proceso del SAS. Y luego Cobalt Strike, que nuestro amigo David ha hecho un repaso bastante extensivo de su utilización y de su finalidad. Bien, hemos observado también a lo largo de este año una disminución de los ataques basados en malware como vector de entrada principal y por el contrario lo que están utilizando son credenciales comprometidas previamente. En este punto los access brokers, que son actores que suelen venir del mundo de crime, son los que se dedican a esa extracción inicial de la credencial que luego es puesta en venta para que actores con otra motivación o de otra ideología las utilicen para perpetrar sus ataques. Bien, vamos ahora a ver cuál es la tendencia de adversarios con foco en España a lo largo de este año. Hay 4 grandes países, Estado-nación, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, que han perpetrado diferentes ataques en nuestro país. Si observamos esta gráfica, vemos que hay un total de 30 atacantes que hemos observado a lo largo de este año. Los del lado izquierdo, azul, son los patrocinados por Estado-nación, que es donde hoy pondremos foco en la siguiente parte de la charla. Vemos que hay 6 de Rusia, 3 de China, 2 de Corea del Norte y 1 de Irán. En cuanto a los activistas, hemos observado un atacante de España, uno de Venezuela y otro que todavía no hemos podido atribuir su origen. Hace unas semanas fue las conferencias del FEINDEF y, como muchos de vosotros sabréis, la 9 de Anon atacó el servidor de registro y bueno, estuvo publicando datos y tuvo cierta relevancia. Luego tenemos los atacantes que pertenecen al mundo e-crime. Como veis, hay 10 de Europa del Este, 10 de la Federación Rusa, 2 de Corea del Norte, 1 de Ucrania y 4 que todavía no hemos podido identificar su procedencia. Aquí, sin duda, el actor más relevante es Wizard Spider. Este es un atacante que proviene de la Federación Rusa. Este atacante ha estado detrás de la mayoría de ataques que hemos visto en los 2 últimos años, tanto en el sector público como en el sector privado. Son los creadores del ransomware Ryuk y estoy seguro que en las noticias habéis podido ver ataques de este grupo. Bien, vamos ahora a ver los detalles de los actores más relevantes, siempre, como decía antes, focalizados en Estado-nación. Por un lado tenemos Irán. Su principal foco está en el dominio regional, en el mantenimiento del régimen y en la proyección de poder. Luego tenemos a Rusia, que persigue la influencia mundial, la lucha contra la OTAN, la ampliación de sus fronteras o la creación de alianzas complementarias que le permitan conseguir sus objetivos. Luego tenemos los ataques patrocinados por China, que buscan el dominio regional, el robo de propiedad intelectual y las operaciones de información tanto nacionales como extranjeras. Finalmente tenemos Corea del Norte. Ellos focalizan sus esfuerzos en el conflicto regional con Corea del Sur y con Japón, la generación de divisas y la proyección de poder. Estos 4 estados-nación están organizados, tienen estructuras muy bien jerarquizadas, definidas. Veremos ahora con profundidad cómo se organizan, cómo se dividen, cuáles son los diferentes departamentos que componen las operaciones de ciberataque de cada uno de estos países, porque como decía antes, si entendemos su motivación, cómo funcionan, cómo atacan, dónde atacan, qué técnicas, qué infraestructura utilizan, vamos a poder ir siempre un paso por delante a la hora de poder defendernos. Bien, vamos a ver ahora adversarios patrocinados por el Estado de Rusia.
Este es un poco un diagrama que nos ayuda a entender cuál es el panorama de este tipo de atacantes. Veremos intenciones, veremos los impulsores, es decir, los principales conductores que los impulsan a realizar las acciones que veremos ahora, y también los activos críticos a los que van a atacar. Rusia, que utilizamos ese muñequillo para representar a los atacantes que vienen de ese país, tiene por un lado el SRV, que es el Servicio de Inteligencia Exterior. Este es el sucesor del KGB y sus operaciones de inteligencia, como bien indica su nombre, se dedican a un foco más internacional. Luego está el FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad. Es otra rama del KGB, pero tienen foco en el interior del país. Las operaciones de vigilancia y demás las hacen en el interior de Rusia. También tenemos el GRU, que es el Servicio de Inteligencia Militar, sin más. Las intenciones que este tipo de grupos provenientes de Rusia tienen suelen estar relacionadas con el espionaje, con las operaciones de información y con la destrucción. Sus impulsores son la expansión, combatir a la OTAN, mantener el régimen, todo lo relacionado con el COVID-19 y la influencia en elecciones extranjeras. Estos son, como digo, los principales conductores de estos grupos patrocinados por Rusia. ¿Cuáles son los activos críticos? Pues tecnología avanzada, la percepción global, los datos del sector energético, la tecnología militar y finalmente los datos de seguridad nacional. Estos son, como digo, los activos críticos que van a ser atacados por todos estos grupos patrocinados por Rusia. Vamos a ver algunos de ellos. Todos estos en mayor o menor medida se han visto con foco en España. Tenemos Cociber, en el cual hemos observado últimamente que utilizan exploits como vector de entrada inicial. Luego tenemos FanCyber, en el cual hemos observado una reducción de las operaciones basadas en malware. BerserkBear, que tiene un mayor interés por las organizaciones occidentales desde el 2020. Y VenomousBear, en el cual se ha observado una disminución del desarrollo de herramientas que venían haciendo de forma muy continua. EnergeticBear y TeamBear no han sido observados recientemente. Todos los grupos bajo la dirección del gobierno ruso tradicionalmente se caracterizaban por invertir en el desarrollo y la implementación de herramientas de tipo malware sofisticado y muy específico. Este tipo de herramientas les ayudaban en la consecución de sus operaciones de inteligencia. Ahora, por el contrario, se está observando un cambio en el flujo de su operación, ya no siguen un flujo convencional, y se están dedicando más a acceder a activos expuestos en Internet para tomar el control o extraer información de los países víctimas. En este caso, por ejemplo, puede ser un servidor de correo. Por otro lado, todos estos grupos de Rusia están muy focalizados en lo que se llaman las operaciones de información. ¿Qué quiere decir esto? Una operación de información es cualquier ataque que lo que trata es de afectar la información o los sistemas de información que alberga un país. Por otro lado, también de defenderlos. En este caso, lo que hacen o lo que hemos estado viendo son intrusiones y filtraciones de datos, que básicamente aprovechan los problemas políticos, las divisiones o la inestabilidad de un país para aprovechar todas estas debilidades y exacerbar las tensiones internas que se encuentran. Bien, vamos ahora a continuar con China. China se organiza de la siguiente forma. Tiene por un lado el Ministerio de Seguridad del Estado, que está focalizado en operaciones del exterior, internacionales, en contrainteligencia principalmente y en vigilancia política. Luego tenemos el Ministerio de Seguridad Pública. En este lado, esta organización es un cuerpo policial federal del Estado chino y básicamente se focalizan en vigilancia doméstica y son una unidad relativamente muy sofisticada. Finalmente tenemos el PLA, que son las Fuerzas de Apoyo Estratégico. Esto es un grupo de muy reciente creación y que básicamente unifica operaciones cibernéticas,
operaciones de guerra electrónica y de guerra espacial bajo un único mando. Las motivaciones, pues tenemos el espionaje económico, tenemos el espionaje de seguridad nacional y la filtración de datos. Los impulsores de China, el desarrollo tecnológico sostenido, la vigilancia total del Estado, las relaciones globales y con Estados Unidos y, bueno, también los conflictos tradicionalmente que tienen con Taiwán y Hong Kong. Y finalmente, mantener la primacía regional. Los activos críticos que suelen atacar están relacionados con tecnología de la salud, con la tecnología de comunicaciones en la nube, con la tecnología energética, la percepción global y los datos de seguridad nacional. Estos son los grupos que observamos con foco en España pertenecientes a China. Está Aquatic Panda, Emissary Panda y Vixen Panda. China está impulsando una política de toda la sociedad hacia el espionaje. Esto se puede observar en varios documentos de sus planes quinquenales del 2025 o del 2035, de la visión única de China, en los cuales se aprecia perfectamente cómo hay una cierta obsesión por parte del gobierno chino por la autosuficiencia tecnológica en investigación. Como digo, es al final el principal impulsor de este país. Este tipo de políticas se ven aumentadas gracias a la inclusión de lo que se llaman básicamente tanto los cuerpos académicos, las universidades, como el sector privado, dentro de estos procesos de investigación para realizar sus ataques. Al final, es interesante observar cómo hay 7 universidades en China, 7, que está cada una asociada a uno de los 3 grupos estatales que hemos comentado anteriormente y que unifican sus esfuerzos para poder llevar a cabo al final todas las intrusiones y los ataques que vamos viendo. Al final, por eso, este es quizá uno de los atacantes más prolíficos, China, que como hemos visto está liderando todo lo que hemos encontrado con un 67% de incremento en sus ataques. Bien, vamos a ver ahora a Irán. Irán se compone del MOIS. El MOIS es el Ministerio de Inteligencia y Seguridad. Tienen foco en el interior, sus operaciones se realizan en el interior, pero también están bastante comprometidos con operaciones en el exterior más cercano, es decir, de ámbito fronterizo. Por otro lado está el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos tienen un foco más extraterritorial y a lo que se dedican básicamente con sus ataques es a conseguir ventajas para el régimen. Finalmente están las fuerzas Quds. Las fuerzas Quds son un grupo, una unidad que pertenece al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Se dedican a guerra no convencional y a todo aquello relacionado con operaciones de inteligencia militar. Este grupo se dedica básicamente a proporcionar apoyo a actores no estatales de otros países y también a fuerzas de milicias de diferentes países de Oriente Medio. Todo esto que vemos que sucede en el Líbano, en Irak, en Afganistán, es decir, Hezbollah, Hamas y demás, todos estos grupos se ven apoyados por las fuerzas Quds. Sus intenciones son la destrucción, el espionaje, las operaciones de información. Y sus principales impulsores son el mantenimiento del régimen, el desorden económico, el conflicto con el GCC, que es una alianza político-económica de 6 países de Oriente Medio. También el conflicto tradicional que mantienen con Israel y con Estados Unidos y la supresión de la influencia extranjera. Los activos críticos que suelen atacar: tecnología nuclear, tecnología dual. Cuando hablamos de tecnología dual, es cuando se realiza un ataque, por ejemplo, contra una agencia aeroespacial, pero hay un doble objetivo: no solamente obtener ese tipo de inteligencia, sino también mejorar o tratar de impulsar el desarrollo de su desarrollo de armas, sobre todo de tipo balístico. Luego tenemos la percepción regional.
los datos del sector energía y los datos de seguridad nacional. Bien, este es el actor que hemos visto con más foco en España, perteneciente a Irán, que básicamente se ha dedicado a atacar centros académicos, como pueden ser universidades y centros de investigación. Se ha visto un cambio interesante en el foco de ataque de este actor, atacando, como digo, durante varios años diferentes países que tenían agencia aeroespacial, sobre todo aquellos que están involucrados en misiones aeroespaciales de ahora mismo. Y lo que pasa con este tipo de ataques es que muchas veces se piensa que son una tapadera para conseguir el desarrollo de armas balísticas o de tipo nuclear. Pero bueno, hay que tener en consideración que Irán el 20 de abril, en abril de 2020, si mal no recuerdo, lanzó su primer satélite militar al espacio. Bien, vamos a hablar ahora de Corea del Norte. Corea del Norte se compone, por un lado, de la Oficina 121, que es información cibernética primaria de carácter general, ¿vale? Luego está el GSD, que se dedican a SIGINT, es decir, a todo aquello relacionado con interceptación de señales electrónicas. Finalmente tenemos la Oficina 325, en lo que se focalizan es en obtener datos científicos especializados, pues que al final les permitan la consecución de sus objetivos. Vamos a ver que las intenciones están relacionadas con el fraude financiero, el espionaje, la extorsión y la destrucción. Los principales impulsores de Corea del Norte son el mantenimiento del régimen, la mejora económica, las relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur, la generación de divisas y las armas de destrucción masiva. Los activos críticos que atacan suelen ser de tecnología dual, percepción regional, activos financieros y datos de seguridad nacional. En este punto observamos dos actores, Labyrinth Colima y Stardust Colima. El primero de ellos es interesante porque desde el 2020 está realizando una serie de ataques que han cambiado un poco su forma de proceder. Buscaban a sus víctimas en LinkedIn. Ellos se hacían pasar por recruiter, por departamento de recursos humanos, también por encargados de ventas, buscando realizar operaciones de compraventa. Bien, una vez que habían localizado a sus víctimas y establecían un primer contacto, lo que hacían luego es trasladar las comunicaciones a aplicaciones de mensajería cifrada, como puede ser WhatsApp o Telegram. Una vez que ya se habían ganado su confianza y empezaban a entablar comunicación por estos canales de mensajería, lo que hacían ya era la entrega de malware para comprometer el entorno. Esta entrega se hacía en documentos principalmente que incluían falsas operaciones de compraventa o que incluían diferentes tipos de ofertas laborales. De esta forma es como este grupo ha podido comprometer muchísimas organizaciones del sector, tanto público como privado. Es también curioso ver cómo Corea del Norte ha focalizado un poco o ha variado el foco de sus esfuerzos a lo largo del tiempo. Inicialmente, del 2000 al 2014, las operaciones que realizaba Corea del Norte estaban siempre relacionadas con el ámbito militar y gubernamental. Del 2015 al 2018, este grupo cambia drásticamente el foco de sus operaciones y se dedica a la generación de divisas. Esto lo conseguía a base de ransomware, de estafas, de ataques al sector financiero, por ejemplo a los entornos SWIFT, y es la forma en la que tenían de obtener divisas para el régimen. A partir del 2018 hasta el día de hoy, ya se observa que han incluido los dos tipos de operaciones en su operativa diaria y realizan operaciones tanto del espectro gubernamental como del espectro económico, y es algo que se viene observando a lo largo del tiempo. Vamos a hacer algunas pequeñas recomendaciones basadas en inteligencia. Ya decía que es muy importante conocer cómo funciona
o en qué se basa la inteligencia de amenazas, porque va a ser la única forma en la que vamos a tener una comprensión exacta de cómo nos van a atacar para saber exactamente cómo defendernos. La automatización es una parte importante, ya que me permite incluir todo el ciclo de vida de la inteligencia de amenazas dentro de mi operativa diaria. Podremos tener indicadores de compromiso de alta calidad y, sobre todo, que sean válidos para nuestro caso concreto. Como digo, la inclusión dentro de la operación diaria de cualquier tipo de organización es vital, y eso, la mejor forma de hacerlo es gracias a la automatización. Luego está también la monitorización. Tenemos varios tipos de inteligencia, varias clasificaciones. Sabemos técnico, táctica, operacional y estratégica. Pero hay gran parte de inteligencia que llamamos relacionada con aquello que es el riesgo de la exposición digital y que comprende toda aquella información que podemos encontrar en la dark web, en los markets específicos que utilizan los cibercriminales para intercambiar, comprar y vender información, exploits, todo el tipo de información que va a ser útil para realizar ataques posteriores. Entonces, es importante tener visibilidad en toda esa parte de la dark web y de todos estos mercados, puesto que es lo que nos va a permitir poder anticiparnos. Si hay alguien que está vendiendo unas credenciales de acceso a mis sistemas, a mis concentradores VPN, pues quiero saberlo. Si hay alguien que está vendiendo las credenciales de acceso a mi correo electrónico, quiero saberlo. Es, como digo, la única forma en la que vamos a poder anticiparnos. Los informes. Pues tener una visión global de lo que sucede con los diferentes actores amenaza es fundamental. En muchas ocasiones no se les da la importancia que merecen o la relevancia que deben de tener, puesto que muchos de ellos son en ataques que se producen fuera de nuestras fronteras, en China o en Estados Unidos o donde sea. ¿Qué pasa? Creo que hemos aprendido hoy que si entendemos cómo el atacante está realizando operaciones en otros países, vamos a comprender su motivación y sus TTPs. Es en ese momento en el que vamos a estar preparados, porque estos grupos harán algo muy similar, si no lo mismo, cuando vengan a atacarnos a nosotros. Entonces, disponer de inteligencia, de informes de inteligencia global es siempre de mucha utilidad. La parte de threat hunting, vital. ¿Por qué? Porque este tipo de ataques tan sofisticados es muy complejo que puedan ser detenidos por cualquier tipo de tecnología de forma aislada. Es decir, explicábamos antes que detrás de cada uno de estos ataques siempre hay un humano o un grupo de humanos. No hay nada mejor que otro humano para ser capaz de discernir si el movimiento, el comportamiento que estoy observando dentro de mi organización proviene de un atacante o de un administrador legítimo de la plataforma. Debemos de contar con este tipo de equipos que trabajen en 24/7, por supuesto basados en humanos, que son los únicos, como digo, que van a poder discernir qué es realmente lo que está sucediendo. Bien, como la charla de hoy solo teníamos 30 minutos, es muy poquito tiempo, podríamos estar horas y horas hablando de esta temática, pues quería invitaros a todos aquellos que podáis mañana a una sesión online. También os podéis inscribir en la página del CCN. Lo que haremos básicamente será extender la información de hoy, hablando de ataques más concretos de cada uno de estos atacantes y entendiendo mejor sus TTPs. Bien, ya solo me queda daros las gracias a todos, al CCN, a la organización, en especial a Sergio, a Álvaro, que estará conmigo en la charla de mañana, y a todos los compañeros y analistas, trabajen donde trabajen, que nos ayuden a hacer un mundo mejor. Marc, David, Charlie, Juanlu, Antonio, bueno, todas estas caras conocidas que tenía tanta ganas de ver. Así que, bueno, muchas gracias a todos.